Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Bit a Bit, donde estamos aprendiendo a programar en bajo nivel. Les recuerdo que hay un sitio web que se llama bitabit.carrinlabs.cl, en donde pueden encontrar información acerca de lo que estamos viendo acá. Ahí está un link hacia todos los episodios que hemos tenido. También pueden encontrar información sobre cómo configurar el emulador, el Atari que estamos usando hasta ahora. También cómo configurar e instalar el assembler, el MATS. Y también hay un link hacia un grupo que creamos recientemente en Facebook para poder armar un poquito más de comunidad, poder compartir experiencias respecto al assembler y programación en bajo nivel. Estamos publicando a veces algunos videos interesantes, por ejemplo, que hay por ahí. Aprovecho también de darle bienvenida a mucha gente que se unió esta semana. Ahora somos un grupo un poquito más grande. Se ve que hay entusiasmo y esto ayuda harto para seguir haciendo hartos videos. Bueno, hay una lista gigante que viene ahora. Vamos a ver para hoy. El objetivo va a ser romper un límite que tuvimos la semana pasada. O sea, el episodio pasado. En el episodio pasado vimos que podíamos escribir en pantalla, pero solamente hasta cierta cantidad de bytes. Y eso es porque estamos usando un registro que es solamente de 8 bits. Por lo tanto, nos deja escribir solamente 256. Otro objetivo para hoy, que es complementario, es que vamos a ver cómo usar variables en memoria. ¿Ya? Hasta ahora hemos usado solamente registros. Y en el 6502, el procesador del Atari, los registros son poquitos. Así que hay que usar la memoria RAM para poder tener más variables, más que 3 variables. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver el programa que estamos haciendo. Los programas que estamos haciendo como una serie de bloques que hace mucho más simple entender la lógica completa del programa. Recordando el episodio anterior, nosotros teníamos un programita que tomaba caracteres al azar, o sea, tomaba números al azar desde el registro random del Atari y los ponía en pantalla. ¿Cómo los ponía en pantalla? Usando el registro X. ¿Ya? Nosotros dijimos que la pantalla parte de la posición 40.000. Esto corresponde al primer carácter de la pantalla. ¿Ya? Pero a nosotros nos interesaba abarcar todos los caracteres posibles. Y vimos que usando el registro X nos podíamos ir desplazando del 40.000, 40.001, 40.002 hasta que llegamos a completar 4 filas, que es la posición hasta la posición 240. ¿Ya? Desde el 40.000 hasta el 40.240. Y nos tomamos con este problema, que el X va de 0 y llega hasta 255 y después se devuelve al 0. Por lo tanto, no puede llegar más allá del 255. Si lo vemos por acá, ¿ya? El registro X del procesador es de 8 bits. Por eso es un procesador de 8 bits. ¿Ya? Y eso le da un límite que solamente puede almacenar números desde el 0 hasta el 255. ¿Ya? Entonces, si tenemos un ciclo como este, que es el que ocupamos la semana pasada, el X que está acá solamente puede llegar hasta el 255. ¿Ya? Por lo tanto, al momento de ejecutarse esta instrucción y aumentar el registro X, vamos a ir viendo que en la memoria se empieza a escribir en la posición 40.000 cuando X vale 0. Cuando X vale 1, va a la 40.001. Y así sucesivamente hasta que llegamos a X igual a 254 y X igual a 255, y de ahí ya no podemos seguir escribiendo. Y nos pasa esto. Aquí estamos desde el 0 hasta el 255. Y ahí ya no se puede seguir. Entonces hoy día vamos a ver cómo hacemos para seguir escribiendo hacia abajo. Hasta ahora hemos visto dos tipos de acceso a la memoria. Uno que se llama acceso directo, que es acceder a la memoria directamente. Ponemos la dirección aquí y accedemos directamente a esa posición y nada más, ya sea leyendo de la memoria o almacenando en la memoria. Y el que vimos en la semana pasada, que es el acceso indexado, en donde tenemos el acceso de una dirección más un índice, en este caso el índice X. Una forma como inocente de superar este límite sería hacer copy-paste, copiar el código y desplazar la dirección. Por ejemplo, partimos cubriendo un primer bloque de 256 bytes a partir de la dirección 40.000. Y con esa vamos a llegar hasta
40.255. Y luego comenzamos otro bloque para ir desde la siguiente 40.256 en adelante, ¿ya? Y con esto podemos cubrir más espacio de la pantalla. Y vía copy-paste podemos hacer varias veces este loop para cubrir la pantalla completa, ¿ya? Si bien esto resulta, y este sería el resultado de ejecutar ese código, esto no es lo ideal, para nada. Lo que necesitamos aquí sería algo que nos permitiera hacer que esta dirección no fuera fija, sino que esta dirección fuera variable. Necesitamos una dirección variable. En realidad, necesitamos una variable que apunte a una dirección de memoria. Una variable que apunte primero a 40.000 y que después apunte, por ejemplo, a 40.256. ¿Ya? ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos un puntero. Si alguna vez programaron en C o en Pascal, probablemente tienen un concepto de qué significa un puntero. Un puntero es una variable que contiene una dirección de memoria. Por lo tanto, cuando yo ejecuto algo de este estilo, el valor de A, en vez de almacenarse en donde está en el puntero mismo, se almacena en la dirección de memoria hacia donde apunta el puntero, ¿ya? La variable contiene entonces una dirección de memoria. Ahora, aquí usamos el registro X como ejemplo porque es lo que hemos estado haciendo, pero en realidad el 6502 permite esto, pero solamente usando el registro Y. El 6502 es como bien restringido respecto a instrucciones, tiene poquitas instrucciones. Entonces para punteros solamente se puede usar, para este tipo de punteros solamente se puede usar el registro Y. Entonces, ahora entrando de lleno en este nuevo tipo de acceso, podemos decir que este se llama direccionamiento indirecto. Se llama indirecto porque si vemos aquí la memoria, vemos que en la posición de memoria, por ejemplo, en la 202, tenemos almacenado un valor, 64. Y en la 203 tenemos almacenado 156. Y estos 2 bytes van a formar una dirección de 16 bits. Ya, la variable es la palabra, que son 2 bytes, es la palabra que está en la 202 y 203. Y esta variable apunta a la dirección que está formada acá, que es, si recordamos un poquito el cálculo de 8 bits a 16 bits, es la dirección 40.000. Entonces ahora mi código es como el que está acá. El código va a usar la variable 202 para escribir el valor de A. O sea, va a escribir en la dirección apuntada por esta memoria, por esta variable. Y como siempre hay que usar el índice Y, el índice Y podría valer 1, entonces va a apuntar a la 40.001. Pero para que no nos pase eso, aquí nos aseguramos de cargar el valor de Y con 0, para que apunte directamente a la dirección 40.000. El direccionamiento indirecto, entonces, nos permite tener una variable que es de 16 bits, o sea, 2 bytes, que apunta a una dirección de memoria, ¿ya? Esta variable tiene una restricción. Esta variable solamente se puede almacenar en los primeros 256 bytes de la memoria RAM, ¿ya? Por lo tanto, por eso está aquí en la posición 202. Yo escogí cualquiera, al azar, ¿ya? Aquí no apliqué ningún criterio así. Solamente lo puse en la posición 202, podría haber sido cualquier dirección que no esté ocupada por el sistema operativo. Los primeros 256 bytes en el Atari se ocupan harto, entonces a esto le llaman página 0. ¿Y por qué se llama página 0? Porque en la memoria se divide lógicamente en 256 bytes por página. Esto es para que, por ejemplo, cuando veamos esto que está aquí abajo, uno diga: ah, estamos hablando de la página 156. Y uno en la mente al tiro dice: ah, corresponde a 156 por 256. Entonces cuando hablemos de página, pensemos que estamos hablando de un grupo de 256 bytes de RAM. Y cuando pensemos en la página 0, que es la primera página, vamos a hablar de los primeros 256 bytes de la RAM, ¿ya? Entonces, recapitulando acá, el direccionamiento indirecto nos permite crear variables en memoria, usar variables en memoria que apuntan a una dirección, y esta variable en memoria, que son 16 bits para poder apuntar a una dirección, están almacenados siempre en la página 0 y se usan a través del registro Y. Entonces vamos a modificar ahora el código, vamos a ver una versión modificada en donde vamos a usar puntero. En este código lo primero que hacemos es inicializar el puntero. Nosotros dijimos vamos a usar una variable
en la posición 202. Entonces cargamos los dos valores que necesitamos, que son el 64 y el 256, en la posición 202 y 203. Aquí estamos inicializando esto. ¿Ya? Ahora tenemos un puntero que apunta a la dirección 40.000. Luego tenemos el primer loop que habíamos visto y cambiamos el STA 40.000 por STA puntero 202. Luego, para pasar a la siguiente página, en vez de modificar algo acá, como ahora es un puntero, modificamos el puntero. Y el puntero le cambiamos la página. Una vez que pasamos los 256 bytes de esta página, pasamos a la siguiente página. ¿Y cómo pasamos a la siguiente página? Incrementamos la parte alta del puntero. O sea, el 203 que tenemos acá, perdón, la variable 203 que tenemos acá, lo pasamos de 156 a 157. Y eso va a hacer que pasemos a la siguiente página y aquí escribimos los 256 bytes restantes, ¿ya? Este es el mismo código que habíamos visto, el mismo resultado, pero ahora usando punteros. Pero aquí vemos que esta parte es prácticamente igual a la de abajo, entonces esto es candidato para que sea un ciclo, en vez de que sea código que está copiado. Así que si queremos una versión un poquito más flexible, aquí hicimos algunos cambios. Hay dos cambios aquí. El primero es que usamos esta forma especial del ensamblador para que en vez de usar un número como el que está acá, el número 64 o 156, que nos dice mucho, al ensamblador le decimos, oye, dame el bit más bajo de la dirección 40.000 y ponlo en la 202. Y dame el byte más alto de la dirección 40.000 y ponlo en la 203. Ya, y el resultado va a ser el mismo que está acá. La diferencia es que es mucho más legible. Se entiende mucho mejor que estos 2 bytes son los componentes que arman la dirección 40.000. Después el otro cambio que hicimos es que ahora hay un solo loop. Y lo que hacemos es incrementar la página. Y luego lo que hacemos es verificar si la nueva página llega hasta un cierto límite. Por ejemplo, en el caso anterior, partíamos en 156, se incrementa, queda en 257, se ejecuta el siguiente ciclo y termina. O sea, cubrimos dos páginas, la 156 y la 157. Si miramos el código flexible, cargamos la 156 al principio, incrementamos acá y ahora tenemos 157. Vemos si la página es la 158. Aún no es la 158, por lo tanto, se repite el loop. Y ahí cubrimos la página 157. Y la siguiente vez, la página va a ser 158. Esta condición va a ser igual, por lo tanto el salto no se va a realizar y va a terminar. Con eso hicimos dos páginas. Ahora entonces tenemos un código que es mucho más flexible porque podemos poner cualquier dirección de memoria aquí de inicio. Y además aquí podemos cubrir más de dos páginas. Y si podemos cubrir más de dos páginas, ¿por qué no entonces cubrir más? Entonces podemos cubrir la pantalla completa. ¿Cómo sería? La pantalla tiene 40 columnas y 24 filas. Esos son 960 caracteres. Si la dirección de la pantalla parte en 40.000, la dirección final, que es un carácter después del último carácter, o sea, donde termina todo, va a ser 40.000 más 960. 40.960. Y esto se hace en el cálculo, corresponde a la página 160. Entonces ahora me basta, en el código que yo tenía aquí al final, en vez de comparar con 158, voy a comparar con 160. Y con eso ya pude cubrir toda la pantalla. Ya como pueden ver, con el direccionamiento indirecto y usando punteros, y modificando el puntero, yo puedo hacer código mucho más flexible porque ya no estoy limitado a los registros de 8 bits. Ahora, esta versión se puede mejorar incluso más. Yo puedo decir, ¿por qué en vez de usar números acá, mejor no definimos variables? Y estas son variables que va a usar el assembler. Son variables que no generan código como tal, no van a generar código de máquina, sino que solamente van a ser variables para hacer el código más legible. Entonces, en vez de decir 40.000, hablemos de ini, de inicio.
y en vez de puntero digamos PTR. Entonces ahora en el código assembler podemos simplemente decir vamos desde ini, el ini lo ponemos en PTR, ¿ya? Ahí usamos los operadores que dicen tome el valor menos significativo de ini y el más significativo, y con eso inicializamos el puntero, los 2 bytes del puntero. Luego en el acumulador tenemos el equivalente al carácter C, que es mucho mejor que decir 35. Y después que ejecutamos el loop, ahora el loop dice almacene donde indique el puntero. Y aquí abajo incrementa el byte más alto del puntero, que es la página. Y comparemos con 160. Ahora vamos a correr este ejemplo. Lo tenemos ya preparado acá. Voy a mostrar el código. Ahí podemos ver el código, que es básicamente el mismo que está acá, pero escrito aquí en Eclipse. Y lo vamos a ejecutar. Y ahí se puede ver que estamos escribiendo en toda la pantalla. Ahora, para hacerlo un poquito más entretenido o visible, vamos a modificar un poquito el código. Por ejemplo, para que no solamente muestre la letra C, sino que muestre carácter al azar, y así vamos a ver cómo está nuestro código actualizando toda la pantalla. Entonces veamos en el Eclipse, vamos a hacer un pequeño cambio en el código. En vez del carácter C, vamos a leer un valor al azar. Y este código va a llenar solamente una pantalla. Entonces vamos a cambiar esta parte, aquí es donde se queda pegado el código. Y vamos a hacer que mejor, en vez de esto, inicie de nuevo. Y el start lo vamos a poner aquí. No, tiene que ser acá, porque hay que reiniciar el puntero. Reiniciamos el puntero y parte todo el código y vamos a ver que se va a estar llenando de caracteres al azar. Y aquí lo vamos a correr en el Atari. Ya si se fijan, por cada frame estamos viendo un solo carácter, ¿ya? Y eso es porque si miramos el código tenemos que este valor se lee una vez por cada cuadro. Podríamos cambiar este loop, por ejemplo, para que esto se vea. Lo ponemos acá y así por cada carácter. Esto dejémoslo afuera. Ahí sí. Cada carácter que se ponga en pantalla va a ser un número tomado del registro random del Atari. Y vamos a ver cómo corre este código ahora en el Atari. Bueno, y eso es el código que tendríamos entonces usando punteros. Ahora, este código se puede ver en una forma un poquito más organizada si es que uno separa esto en bloques. Y uno lo puede separar de esta forma. Al principio tenemos las declaraciones, que son códigos que es código que solamente ve el ensamblador y no genera código de máquina. Es para hacer el resto del código más legible. Después tenemos la inicialización, que es la preparación antes de entrar a la parte principal del programa. Y tenemos la parte principal, que es el loop que tenemos acá. Aquí es donde ocurre la magia. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que cuando uno optimiza código, generalmente no lo hace acá porque esto no genera código. Probablemente tampoco lo hace aquí en la inicialización porque esto se ejecuta solamente una vez. Donde está el fuerte de la ganancia que se puede obtener optimizando código es en esta parte, en el loop. Aquí vamos a ver que a veces uno puede hacer un pequeño cambio y hace que el código corra mucho más rápido. Ahora, de este código que está acá, este pedazo es como feito porque es muy rígido. ¿Qué pasa si yo en vez de terminar en el... ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de llenar toda la pantalla, yo quiero llenar todo excepto la última línea? Este código ya no me sirve porque esto solamente cubre bloques de 256 bytes. Entonces necesitamos algo más flexible que esto. Este código entonces lo vamos a tener que mejorar de alguna forma. En el siguiente episodio vamos a ver cómo hacer esto. Cómo vamos a usar más variables y hacer algo así como pasar parámetros o usar parámetros para poder controlar nuestro código. Que no quede tan rígido
Ya, eso de códigos así como rígidos como este, a veces solamente se usan cuando estoy optimizando y digo, ya, esto nunca va a cambiar. Pero si yo quiero código más flexible, esto que está aquí no es lo mejor. Así que, bueno, agradecer nuevamente que estén siguiendo el curso y que los comentarios que me dejan están súper buenos. Viene mucho más. Hasta ahora hemos visto Assembler, un poquito de manejar la pantalla de texto, pero ya pronto vamos a entrar a ver modos gráficos y cosas así. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias.